respecto a la norma IS 010, que es el Reglamento Nacional de Edificaciones, el cual nos ayuda y nos da todas las recomendaciones como para poder realizar un buen diseño, ¿no?, de estas situaciones. Lo que he visto, de acuerdo a mi experiencia, y sobre todo en zonas fuera de Lima, no hay un buen diseño, ¿no?, un buen trazado. Pueden tener los conceptos hidráulicos de dimensionamiento, pero el criterio de diseño, el buen trazado, es lo que les falta un poco, ¿no? Usar de acuerdo a la simbología, al procedimiento que indica la norma IS. Decía, tenemos instalaciones de agua y tenemos las instalaciones de desagüe. En el tema de instalaciones de agua, hay dos componentes, ¿no? Una que es la instalación de agua fría y el otro que es la instalación de agua caliente. Estas dos van siempre de la mano, dependiendo del objetivo de la edificación. Si es de vivienda, va a haber redes de agua caliente y de agua fría. Si es de oficina, solo va a haber redes de agua fría. Si es de algún tipo de industria, va a haber redes de agua fría y de repente algún tipo de red especial, ¿no? Puede ser el agua blanda, agua desionizada. Por ejemplo, para el tema de hospitales, las redes va a haber como 3, 4, 5 tipos de redes. Uno es el agua fría para el servicio común, el agua desionizada para cierto tipo de equipamiento que se requiere, y el agua blanda para los calderos, para generar el agua caliente, el otro es la red de agua caliente, y después algún tipo especial que se requiera, ¿no? Ya, esto, por ejemplo, vemos acá en dos esquemas, ¿no? Al lado derecho tenemos el de instalaciones sanitarias de agua, con agua caliente. Como ven ahí, el abastecimiento van a los lavaderos, a la ducha, a la cocina, y el agua caliente que proviene de la terma, ¿no?, de la calefacción. Y el agua, y al lado izquierdo vemos las redes de desagüe con un sistema de ventilación. Este sistema de ventilación sirve para el tema de amortiguar los malos olores y asegurar que el sello hidráulico no se seque, que tienen algunos aparatos, tales como los lavaderos de cocina, las duchas, algunas tinas, el inodoro, por ejemplo. Casi todos tienen un tipo de trampa, ¿no? Puede ser una trampa botella, una trampa P o una trampa S, ¿no?, dependiendo el equipamiento. Por lo general, en el tema domiciliario industrial, no, en el tema domiciliario de oficinas y de centros comerciales, básicamente todos utilizan una trampa P, que eso va ubicado, ¿no?, debajo del lavadero, ¿no?, que ahí, ubicados a cierta altura, almacenan un poco de agua para evitar que los olores se puedan generar del sistema y pueda salir por los puntos de desfogue, ¿no? Después hablamos de la simbología. Esta simbología que ven aquí es lo que está indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Y es con esta simbología que se hace el trazado de toda la red de agua y de desagüe. Si existe algún tipo de simbología nueva que debamos introducir, que no corresponda a ningún punto de esto, como por ejemplo el agua de retorno de agua caliente para los hospitales, o el agua blanda para que se utiliza para los calderos, podemos introducir esa simbología dándole una cierta connotación, un cierto símbolo, ¿no?, propio del diseño, ¿no? Por ejemplo, ahora, es acostumbrado por decir, el agua caliente, la tubería de agua caliente, es un segmento, 2 puntos, un segmento, 2 puntos, un segmento. Pero para el hospital, el retorno lo consideran como con 3 puntos. Es segmento, 3 puntos, segmento, 3 puntos, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, acá lo tienen, justo acá, en estos símbolos.
está acá el agua caliente, ¿no? El tema contra incendio también tiene su propia simbología, que el tema contra incendio es otro mundo en el tema de las instalaciones sanitarias, porque ya se requiere un mayor conocimiento en el tema de riesgos, ya conocer las normas NFPA, tanto para protección de personas, el uso de rociadores, el uso de gabinetes, bueno, que es una especialidad más, ¿no? De la parte de instalaciones sanitarias. Aquí lo que vamos a ver básicamente va a ser lo de uso común, que es el agua fría con el agua caliente para el tema domiciliario, oficinas, y bueno, y el tema de desagüe, ¿no? Que si es el desagüe, como el uso es común para todos, ¿no? Al menos que sea algún tipo de laboratorio, hospital, que ya tienen redes independientes de recolección para cierto tipo de desagües que se pueda generar, ¿no? O en el tema industrial, que se separa el desagüe doméstico con el desagüe proveniente de algún tipo de generación de industria, ¿no? Puede ser en la industria de alimentos, se separa el desagüe de la sangre o de las grasas que provienen de ciertas áreas y canalizan hacia una trampa de grasas o hacia una planta de tratamiento de aguas residuales industriales, ¿no? Dependiendo de la magnitud, ¿no? O sea, es el tamaño. Es eso. Dependiendo de la magnitud es lo que va a ir cierto tipo de componentes y todas esas cosas. Ya, ahora, el sistema de abastecimiento de agua potable en edificaciones son de dos tipos. Uno, un sistema directo, y el otro, un sistema indirecto. ¿Correcto? Miren, en el sistema directo, esto básicamente es para viviendas o edificaciones que no tienen más de 2 pisos, máximo como 3 pisos. Esto simplemente se conecta directo a la red pública, se solicita la conexión domiciliaria a la empresa de agua, dependiendo la región en donde se encuentren. En Lima es Sedapal, en Piura, Sedapiura, dependiendo quién está encargado del servicio de agua. Se le pide la conexión, medidor y listo, ¿no? Es en forma directa. La desventaja que existe de esto es que si en la zona el abastecimiento no es continuo, quiere decir eso, que tienen agua por horas a una determinada presión, o la presión no es la suficiente como para poder abastecer a una edificación a más de 3 pisos o a 2 pisos. Por ejemplo, la SUNAS establece que la presión mínima que debe haber en la red pública, en el punto donde se alimenta la edificación, es de 10 metros aproximadamente. En algunos casos pide hasta 20. Pero lo mínimo es 10 en horas de alto funcionamiento, de alto abastecimiento, ¿no? Que son en horas de la mañana, al mediodía y en horas de la noche. Y como máximo de 50 metros de presión, que eso por lo general ocurre en horas de la madrugada, ¿no? Bueno, este tipo de sistema por lo general se recomienda a los que estén ubicados más cerca a los reservorios, ¿no? En zonas donde se pueda asegurar que la presión no va a disminuir o que la continuidad del servicio de agua es las 24 horas. Después tenemos el sistema indirecto, ¿no? El sistema indirecto clásico convencional es la utilización de los dos tanques, tanto un tanque cisterna que va a nivel del terreno y un tanque elevado que va sobre la edificación, ¿no? En azotea o dependiendo cómo esté concebido el proyecto. La ventaja, como dice aquí, es que nos da almacenamiento en horas que no hay servicio en la red, ¿no? O sea, en el momento que, por decir, estamos en una localidad donde tenemos un edificio de 5 pisos o una vivienda de 4 pisos y
y siempre se va el agua en ciertas horas. Entonces, ¿qué sucede con esto? En las horas que hay servicio, la cisterna se va abasteciendo y va llenando al tanque elevado en forma constante. Y de repente hay un corte de energía en la red pública, o hay un problema de roturas de tuberías, o el servicio es malo en la zona, el servicio de agua, ¿no? Entonces, se va, en esas horas donde no hay servicio, el tanque elevado va a ir abasteciendo de agua al sistema. Y el tanque elevado va a seguir siendo alimentado hasta que dure el agua de la cisterna. Por eso las cisternas con el tanque elevado tienen que tener un volumen igual al consumo de un día. Esto por lo general se usa, pues, ¿no? Como digo, en edificios altos, donde estéticamente un tanque elevado puede ser aceptado, ¿no? O también a los parámetros de la zona o del área donde va a ser ejecutado o construido un edificio, ¿no? Una obra de edificio. Después, dentro del tema indirecto, tenemos el uso de los tanques hidroneumáticos, los cuales, estos tanques ayuda a que no se tenga un tanque elevado, que a veces en ocasiones, para proyectos de edificios, o para proyectos que estén cerca a ciertas zonas donde no se le permite construir hasta cierto nivel, y a veces el constructor o el propietario del proyecto quiere, pues, aprovechar al máximo la altura del edificio para que le sea rentable. Los tanques elevados se eliminan, no entraría. Entonces, una de las soluciones es el uso del tanque hidroneumático, del sistema hidroneumático, el cual, como decía, consta de una cisterna, una electrobomba y un tanque hidroneumático, ¿no? La desventaja es que si acaso no hay suministro eléctrico, el sistema no funciona y se queda desabastecido. A veces en proyectos hay que coordinar con las otras especialidades de diseño para prever ciertas dificultades que uno puede ver, ¿no? Por lo general, en los proyectos de instalaciones sanitarias o en los proyectos de edificaciones, el tema de instalaciones sanitarias no lo toman con mucha importancia en algunos proyectos, pero en realidad es la especialidad más importante de todo el proyecto, porque si no existen las instalaciones sanitarias, el edificio o vivienda o proyecto de edificación no funciona. Tal es que muchas instalaciones o muchos proyectos donde no se tomó en cuenta el tema de instalaciones sanitarias, siempre se ha tenido que hacer muchas modificaciones en temas de arquitectura, estructuras, porque existe el tema de interferencias. Y al no tener las consideraciones, porque en nuestro reglamento reglamento nacional de edificaciones, tanto para la norma A10, que es de arquitectura, la norma de la parte eléctrica, la E70, la A130, ¿no? Especifican muchas recomendaciones para tener en cuenta, y tener en cuenta sobre todo el tema de estaciones sanitarias, mucho más para el tema de para los desagües, ¿no? Ya que tiene que ir en ductos, tiene que ir en algunos casos no empotrados, en algunos cruces, no va a atravesar vigas o tener soportes, en fin, ¿no? La ventilación, no se tramos muy largos, etcétera, ¿no? Bueno, como les decía, en el tema hidroneumático es el uso, ¿no?, de un sistema de bombeo con un tanque, que el tanque hidroneumático es un tanque el cual se le presuriza con un gas o con aire, y amortigua el volumen de agua que se va a llenar para que pueda generar la presión.
Por lo general, este tanque hidroneumático se utiliza, o el sistema de tanque hidroneumático se utiliza para eh, áreas o edificaciones que horizontalmente tienen un crecimiento grande, ¿no? Por lo general, es el uso de eso en hospitales, en algunos clubes, colegios, ¿no? Pero ahora con el avance de nuevos equipos, existe pues el tema de las bombas de presión constante y velocidad variable, ¿no? Que reemplaza al tanque hidroneumático para cierto tipo de proyectos, ¿no? Por decir, si en un proyecto no tenemos suficiente área como para que pueda entrar un tanque hidroneumático, reemplazamos mediante un sistema de bombas de presión constante, ¿no? Después, los sistemas solo con tanque elevado, este sistema cuenta solo con tanque elevado y sin tener cisterna, tiene la misma función o se utiliza para cierto tipo de edificaciones que no son muy altas. Por lo general es para edificios de 3 hasta 4 pisos y donde la presión en la zona es adecuada para que se pueda llenar el tanque elevado, porque si la presión en la zona no es adecuada, no tiene lo mínimo recomendable, que es 10 metros de presión, y ubicas tu tanque a 15 metros, ese tanque nunca se va a llenar, ¿no? Se usa, pero ya para proyectos pequeños, viviendas, sobre todo más para viviendas, ¿no? Que solo puede construir hasta 2 pisos. Miren, por ejemplo, aquí yo les muestro los tipos de abastecimiento con lo que existen, lo que existen, ¿no? El primero, abastecimiento directo, el medidor, la conexión de agua, con la misma presión que existe en la calle, todos los aparatos sanitarios funcionan. El segundo, que es solo con tanque elevado, con la presión del agua se llena el tanque elevado y empieza a funcionar el sistema, ¿no? El tercero, que es con una cisterna y un tanque elevado, en combinación, el sistema funciona mejor. Y el último, que es con un sistema de bombeo o tanque hidroneumático, ¿no? Para que genere la presión en el sistema. Ahora, una de las cosas que siempre, antes de iniciar el proyecto, tenemos que conocer el tema de la dotación. Como es, la dotación es muy variable y va a depender del tipo de edificación, de las áreas, costumbres, algún tipo de necesidades, hábitos que pueda tener, ¿no? Para determinar la dotación, existe ya datos que nos da el Reglamento Nacional de Edificaciones, ya que es la norma IS 06, ¿no? El capítulo 2.2, dotaciones. Aquí podemos encontrar, a ver, mire. A ver, un momentito, por favor. Podemos encontrar aquí las dotaciones que nos recomienda el reglamento. Por ejemplo, para una vivienda unifamiliar, va a depender del área en metros cuadrados del lote, ¿no? Tienes un lote de 200 metros cuadrados, tu cisterna, o no, tu dotación o la cantidad de agua que requieres por día va a ser de 1.500 litros. Y hasta los que tienen 3.000 metros cuadrados, hasta 5.000 litros, ¿no? Eso sobre todo son para viviendas unifamiliares, son familias de 5, de 6, de 8, de 10 personas, ¿no? Ahora, para edificios multifamiliares, la dotación va a depender más por el número de dormitorios que existe en
en el proyecto por cada departamento. Ya nuestro reglamento ya nos indica, ¿no? Cuánto tiene que ser, qué cantidad de agua aproximadamente requiere cada departamento por el número de dormitorios, por decir. Si en un proyecto existe un dormitorio de un solo departamento, la consideración para la dotación es de 500 litros. Si existen 2 dormitorios, se incrementa a 850. Apartamentos de 3 a 1200. Ya los departamentos, ya que son ya muy grandes, ya son 1300, son dormitorios de 4 hasta de 5, ¿no? Después, para centros de educación, ¿no? Para alumnos, 40 personas, para externos, o sea, cuando, ¿cómo se llama? El personal externo, son 40 litros por persona, 70 litros por persona para los que están hasta cierto tiempo, ¿no? Por turnos, los que están por turnos. Para personal, ¿no? Tenemos aquí para personal residente, 200 litros, personal no residente, que es para los alumnos, ¿no? Que van y vienen por turnos. Y luego para el área de restaurantes, ¿no? Todo esto está en la norma IS 010. Cuando terminen, ¿no?, de las presentaciones, voy a indicar para que se le hagan pasar la norma, o a 50 con la norma, para poder iniciar el modelo de diseño que les tengo preparado, ¿no? Que vamos a desarrollar aquí. Después tenemos el consumo diario, ¿no? ¿Qué es el consumo diario? El consumo diario es la cantidad de agua en un tiempo determinado que por razones de repetición de hábitos se considere en un día, ¿no? Este concepto, el concepto que le acabo de mencionar, se llama consumo diario. Este consumo diario, ¿cómo lo determinamos? Va a ser con la suma de las dotaciones que se requieren en una determinada edificación, ¿no? Después vamos a hablar de las conexiones domiciliarias. Las conexiones domiciliarias son conjuntos de accesorios y tuberías colocados, ¿no? Desde la red de distribución, para el agua, desde la red de distribución hasta el límite de propiedad, ¿no? Como vemos acá, tiene su caja, su medidor, la caja medidor, la acometida que pasa de la vía pública, y en cuanto al desagüe, también es un conjunto de tuberías y accesorios colocados, ¿no? Desde el colector público hasta una caja de registro que está ubicado en el límite de propiedad, ¿no? Ese es. Después, el tema de la cisterna y los tanques elevados, los dimensionamientos. Ahorita solo vamos a hablar de conceptos, ¿no? De características, principios, detalles. De todo esto, lo que estoy mencionándole, lo vamos a aplicar en un diseño, ¿no? En un diseño ya de una edificación. Para este caso he escogido un proyecto de un edificio de dos pisos, 3 pisos, que tiene oficinas y tiene un restaurante en el primer piso, ¿no? Y un sótano, algo como para poder practicar el tema de dotaciones, el cálculo hidráulico, ¿no? El trazado, sobre todo el trazado, porque el tema de cálculo hidráulico es sencillo, ¿no? Es utilizar la fórmula de Cassini-Williams, su tablita de pérdida de carga de accesorios. Es sencillo. Lo más importante es el tema, tener los criterios para el tema del diseño y el trazado, ¿no? Cómo ubico, por ejemplo, cómo ubico una montante, si tengo una viga, cómo lo atravieso, o si no tengo ductos, ¿qué hago, no? Cosas así, que eso lo vamos a ver después que termine la presentación, que vamos a empezar con... Bueno, como les iba diciendo, el dimensionamiento de una cisterna y tanque elevado. Todo esto está dado en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Aquí simplemente he plasmado lo que dice, lo que indica en el reglamento, ¿no? Por ejemplo, para el tema en el reglamento, en el capítulo 2.2,
Punto 4, almacenamiento y regulación. Ahí está todo lo referente, las dimensiones, las características que debe tener la cisterna, sus reboses, ¿no? La tubería de rebose de cuánto debe tener y todo ese tema. A ver, primero, si en un proyecto de edificación nosotros solo definimos que no va a tener tanque elevado por cuestiones de estética del proyecto, este se considera una cisterna al 100% de la dotación que se requiere, ¿no? Por decir, si un proyecto de edificación yo requiero 1000 litros o 1 metro cúbico y no requiero tanque elevado, mi cisterna va a tener un volumen mínimo de 1000 litros o 1 metro cúbico. Caso contrario, que si yo defino, ¿no? Por cuestiones de que no hay presión en la zona, el consumo de energía es muy caro y requiero que si se va la energía eléctrica, mi proyecto siga teniendo agua, entonces yo utilizo la alternativa de cisterna y tanque elevado, ¿no? Para eso, nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones nos indica que la cisterna es 3/4 de la dotación y el tanque elevado 1/3 de la dotación. Por decir, si yo tengo mi dotación es, si sigamos con 1000 litros, o para poner un ejemplo, si yo requiero, mi dotación es 1000 litros, mi cisterna sería los 3/4, o sea, 750 litros. 750 litros o 0.75. Pero hay un detalle ahí. No podemos dimensionar la cisterna o que la cisterna se construya a 0.75 metros cúbicos o 750 litros. Se tiene que redondear a 1000 litros o metro cúbico. O va a depender el volumen en donde esté, el área donde esté destinado la ubicación de esta cisterna. Porque no necesariamente lo que nosotros calculamos, no necesariamente lo que nosotros calculamos, el volumen de cisterna, va a ser lo que se va a construir. Por decir, si en arquitectura me dan un espacio debajo de la escalera, de la caja de la escalera, y tengo suficiente espacio como para poder colocar la cisterna y no interfiera con la cimentación, y me da pues un volumen, si cubico la cisterna, me da un volumen de 1200, de 1.2 metros cúbicos, y yo solo requiero 1 metro cúbico, entonces al final mi volumen de cisterna va a ser 1200 cúbicos, porque es el área que tengo, que me han dado a disposición. Lo que se calcula con la dotación siempre es lo mínimo. Bueno, sí, siguiendo, ¿no? Ahora, si mi dotación ha sido 1000 y mi tanque elevado es 1/3, estamos hablando de 300. Igual, no podemos colocar una cisterna de... Si lo construimos de material de polietileno o de concreto, el volumen mínimo siempre va a ser 1 metro cúbico. Por eso decía, ¿no? Si el tanque elevado me sale, en este caso, 1/3 de 1000, estamos hablando de 350 litros, igual se tiene que redondear a 1 metro cúbico. Si nosotros compramos un tanque de polietileno, va a ser de 1100, que son los tanques. Y si lo construimos de concreto, bueno, se dan las dimensiones para que de 1 metro cúbico de agua, o lo que pueda encajar en ese espacio que se le da para la construcción del tanque elevado. No necesariamente va a ser, no necesariamente hay que darle 1000, ¿no? Eso es lo mínimo. Si por decir, el área de la escalera en el techo, que por lo general se coloca en una altura de la caja de la escalera, tengo pues unas dimensiones de 1 metro por 2 metros ahí, y le doy 1 metro de altura de nivel de agua,
ahí ya tendría 2 metros cúbicos. Me van a decir, pero lo divido, construyo a la mitad. Sí, lo podría construir a la mitad, pero también hay que coordinarlo con el estructural. ¿Para qué? Para que pueda determinar si la ubicación del tanque elevado no le va a generar problemas en la estructura o en su modelamiento para su estabilidad, o ese tanque no le va a dar un movimiento de vaivén, ¿no? Por altura en el caso de algún sismo. Entonces, eso hay que coordinar. Si en caso del estructural te dice, ¿sabes qué? No puedes construir a la mitad de esa área, utiliza todo, tu tanque elevado no va a ser de 1 metro cúbico, va a ser de 2 metros cúbicos, o como mínimo una altura de agua de 80 centímetros. Estamos hablando que va a ser de 1.5 más o menos el volumen de tu tanque elevado, ¿no? Por eso, los cálculos siempre nos dan lo mínimo y podemos, de acuerdo a la arquitectura, en el área que nos disponen para colocar esta estructura, tenemos que acomodarnos a eso, ¿no? Ahora, si es menos, se puede jugar con la profundidad o con los elementos estructurales que pueda haber en esa área donde nos han destinado para la ubicación de las cisternas y tanque elevado, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les muestro la ubicación de 2 bombas, ¿no? Uno, el que está al lado a la izquierda, la ubicación de la bomba es con succión negativa. Succión negativa, ¿por qué? Porque la bomba se encuentra sobre la cisterna y el punto de succión o la canastilla de succión se encuentra del eje hacia abajo, ¿no? Si hablamos en los ejes coordenados, negativa, del eje Y, en el eje Y, hacia arriba son las abscisas positivas y hacia abajo las abscisas negativas. Es por eso que digamos, mira, y como está esto debajo del eje, llamamos succión negativa, ¿no? Mientras que la que está a la derecha es construcción positiva, ya que el eje está debajo del nivel máximo de agua, ¿no? de la cisterna. Estos dos son lo típico que se utiliza, ¿no? Ya después hay configuraciones de diferente tipo. En otros proyectos que he encontrado bastante, sobre todo es que la bomba lo ubican muy alejado de la cisterna. Una bomba, si vas a usar, sea succión positiva o sea succión negativa, tiene que estar lo más cerca a la cisterna. ¿Para qué? Para que no le genere, en la tubería de succión, no le generes mucha pérdida de carga. O no le generes, en algunos momentos puede suceder que tenga cavitación por las burbujas que se puedan generar en el proceso de la succión, cuando la bomba empieza a funcionar. Otros lo colocan, ¿no? He visto que por un tema de estética, porque lo ubican en el garaje, la bomba lo ubican a 3 metros, jalan una tubería de succión de 6 metros. Eso de ahí no se debe hacer, ¿no? Para proyectos, o sea, de funcionar te puede funcionar, de que tu bomba se pueda malograr lo más pronto, sí, que pueda suceder algún accidente posterior, también. Por eso es lo que se recomienda, que la bomba siempre esté lo más cerca posible a la cisterna, ¿no? Pues estos dos modelos que les estoy mostrando es lo más recomendable, ¿no? La posición, la ubicación de las bombas. Algo más. Con respecto a las cisternas, hay un nivel máximo de agua y hay una altura libre en cada tipo de cisterna. Por ejemplo, en las cisternas donde el cuarto de máquinas es adyacente a la cisterna, la altura libre que debe estar del nivel de agua hacia el nivel de techo debe ser 1 metro.
80 centímetros ya haciendo algunos ajustes, pero lo recomendable es 1 metro. ¿Por qué 1 metro? Porque estos van a tener registros en la pared lateral de la cisterna. Este tipo de cisternas por lo general están ubicados en sótanos. Entonces no puede tener un registro en el techo de la cisterna. A no tener un registro en el techo de la cisterna, el registro o el área donde una persona tiene que ingresar para hacer el mantenimiento o la reparación de la válvula flotadora, tiene que estar ubicada en la pared lateral. Por eso es lo que se requiere 1 metro, porque estos registros tienen aproximadamente unas dimensiones de 80 por 60, de 80 por 70, va a depender mucho del proyectista, más o menos, de qué tamaño podría ser lo más recomendable, lo mínimo que se puede hacer es de 60 por 60, por eso ya es para una persona pequeña, ¿no? Para uno que mide 1,60 m y que sea delgado, ¿no? Una persona que ya tiene una contextura más robusta, luego ingresaría por ahí. Ese es lo mínimo que se puede hacer. Pero de ahí puede cambiar las dimensiones hasta 80 centímetros. 80 centímetros de alto por un ancho de 80 por 80, ¿no? Que es algo holgado para una persona normal, de talla, bueno, no muy baja, que pueda ingresar sin ninguna dificultad. Pero si ya las alturas no le dan, lo mínimo es 60 por 60, ¿no? Y para el caso de la destrucción positiva, simplemente es, ¿no? Como ven, es a un lado, una tapa de 60 por 60, 80 por 60, pueden ingresar. Y la altura libre mínimo que se recomienda aquí es 40 centímetros, ¿no? Del nivel de agua hacia el techo, ¿no? Ya. Después, el tanque elevado. El detalle de tanque elevado es igual como en la cisterna, ¿no? Tiene que tener una altura libre, un nivel de agua máximo. Acá también debe tener su sistema de alimentación, una tubería limpia, niveles. Puede ser como en la parte izquierda es un tanque de polietileno y en la parte derecha tiene los cortes de un tanque construido en concreto, ¿no? Aquí lo más importante es la ubicación de la base del tanque elevado, el cual esta ubicación va a depender mucho del punto crítico donde se encuentre el aparato sanitario más alto, que por lo general, si es en una vivienda, es la ducha, el cual en el punto de salida de la ducha se tendría que generar una presión mínima de 2 metros. Y para poder generar esa presión mínima, se recomienda que la base del tanque elevado tiene que estar a 3 metros sobre el nivel del piso del techo de la edificación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un edificio, una vivienda, el techo de esa vivienda donde se ubica ese aparato, sobre ese techo, 3 metros, recién se ubicaría la base del tanque elevado. ¿Para qué? Para que te pueda generar la presión necesaria, mínima, que es de 2 metros en la ducha. Si en el último piso no hubiera ningún aparato sanitario, el tanque elevado tranquilamente puede estar sobre el nivel del techo a ras. Pero si ahí hay algún tipo de aparato sanitario, siempre es a 3 metros, o lo más recomendable, ¿no? 3 metros. Menos de eso, vas a tener dificultades en algunos aparatos sanitarios que no te va a dar la suficiente presión como para que pueda generar el caudal necesario para cada aparato sanitario, ¿no? Ahora, por decir, si en una edificación utilizas fluxómetros, un tanque elevado no es recomendable utilizar. Ahí ya se cambia de frente a un sistema hidroneumático o a un sistema de
bombas de presión constante y velocidad variable. Los tanques elevados no funcionan, o mejor dicho, no se recomienda. ¿Por qué? Porque un aparato fluxómetro requiere una presión mínima, de acuerdo al fabricante, de 14 metros. Y ubicar un tanque en el último piso, donde está el aparato sanitario, a más de 14 metros, ya es prácticamente construir otro edificio más encima, ¿no? Entonces, eso no es factible utilizar. Ya, aquí, bueno, acá solo le menciono, ¿no?, algunas recomendaciones que dice el Reglamento Nacional de Edificaciones para los tanques, ¿no? Tanque de almacenamiento, cisternas o tanque elevado, ¿no? Por eso, como le decía, mira, por ejemplo, de nivel de tanque, en el inciso C, en el punto C, le decía, ¿no? Yo le recomiendo que para cuando hay succión negativa, los tanques o la cisterna de succión negativa, o si utilizas tanque elevado, que tenga un borde libre, un área libre, una superficie libre de 40 centímetros, ¿no? Ya para las cisternas que son de succión positiva y que son ya para el edificio que están ubicados, ya eso sí, ya lo más recomendable es que sea 1 metro, ¿no? Y todo lo demás, la ubicación del punto de rebose, el punto de entrada del agua, el dimensionamiento, el espaciamiento que tiene que haber, ¿no?, entre eje y eje, todo esto está mencionado en el reglamento. Eso también lo vamos a ver en un diseño de una de las cisternas que vamos a ver después. Como le decía, también la altura mínima en un tanque debe ser por lo menos 80 centímetros. Menos de eso, es recomendable que se sobredimensione, ¿no?, la capacidad del almacenamiento, ¿no?, del tanque, sea cisterna o tanque elevado. Porque 80 centímetros, por lo menos, más la altura libre, te da 1,20 m. Ahí puede entrar para hacer el mantenimiento, la limpieza, puede entrar una persona que es de talla baja, y arrodillado, para que pueda hacer el rasqueteo, la desinfección de las cisternas o tanques elevados, ¿no? Ahí es por eso lo recomendable. Yo sí recomiendo que sea 1 metro, pero estos 80, esa es algunos que quieren ajustar un poco más y recomiendan, ¿no? Después, la ubicación. Como les decía, la cisterna, para la ubicación de la cisterna siempre hay que coordinar con el arquitecto, porque él es el que te va a decir cuáles son las condiciones iniciales de partida para la ubicación de la cisterna y en dónde quiere que esté ubicado, ¿no? El arquitecto siempre, nosotros debemos trabajar siempre de la mano con el arquitecto cuando estemos en diseño y instalaciones sanitarias, porque hay recomendaciones que nosotros, o solicitudes que nosotros debemos pedir, ¿no?, que estén incluidos dentro de los programas de arquitectura. En este caso, por decir, los puntos o las áreas que se recomiendan son en los patios de servicio, alejado de la vivienda oficina, pues en los jardines, en la caja de la escalera. Este es en el caso en la caja de la escalera es por lo general son para edificios multifamiliares de hasta 5 pisos, 3 pisos. Para edificios multifamiliares mayores a 5 pisos ya no es recomendable colocar debajo de la escalera, ¿no?, en la caja de la escalera. Ya que las escaleras ya para edificios mayores de 5 pisos ya son escaleras de seguridad, y debajo de la escalera de seguridad no puede haber alguna otra infraestructura de acuerdo a las normas, ¿no?, a la 130. En jardines, en algunos pasadizos, una vez me tocó colocar una cisterna en un edificio de 2 pisos, pero que tenía 4 departamentos en un pasadizo, ya que no tenía más espacio. Entonces ahí se
se tuvo que colocar y darle todas las medidas de seguridad para que cuando en el pasadizo hubiera algún tipo de limpieza, esta no contamine el interior de la cisterna, ¿no? Ahora también puede ser en los garajes, se puede generar algunos cuartos especiales, sobre todo para proyectos ya de edificios altos o de oficinas o en tema industrial, ¿no? Ya eso ya son con cuartos que tienen pues ya todo un equipamiento de ventilación, evacuación de las aguas del sistema de rebose, de la cisterna y todo eso, ¿no? Por lo menos esto es más o menos como para poder, si en caso el arquitecto no ha definido la ubicación, nosotros le podemos dar las sugerencias para que lo ubique, ¿no? De acuerdo a nuestros requerimientos. El tanque elevado, por lo general, sobre la caja de la escalera, pero como les decía, solo es para edificios pequeños, ¿no? A máximo hasta 5 metros de, 5 pisos. ¿Ya? Como también, acá dice también, por ejemplo, que tiene que estar alejado de la fachada, porque esto ya es un tema estético, ¿no? Ya el arquitecto ya te va a decir si la propuesta que tú quieres establecer con tanque elevado va a ser la adecuada o no, ¿no? Eso ya tienes que negociar con el arquitecto. Y sobre todo, si el propietario quiere que tenga tanque elevado porque se va la luz en su zona, y si tiene solo un equipo de bombeo no va a satisfacer, ¿no? sus necesidades, y en horas que se vaya la energía eléctrica no va a tener agua, ¿no? Eso ya hay que coordinarlo bien con el arquitecto, pero sobre todo son para proyectos pequeños. Ya, y como le decía, la ubicación de la base tiene que estar, en este caso, aquí nos recomiendan 3.5 metros, ¿no? De altura, desde el punto más desfavorable. En el caso siempre, cuando es vivienda, es la ducha. El punto más favorable, cuando usamos tanque elevado, es la ducha, ¿no? Bueno, ahora, para iniciar un proyecto, lo que debemos hacer siempre es tener el tema de la factibilidad de servicio. La factibilidad de servicio es un documento, un informe, donde nos indica la empresa prestadora de agua, la municipalidad o la empresa o el ente encargado de administrar el servicio de agua en la región, en el pueblo, en la zona donde se va a ejecutar el proyecto. Aquí, en la factibilidad de servicio nos va a decir si en el área donde se va a generar el proyecto va a poder abastecerse de agua y vamos a poder evacuar los desagües. Este documento es muy importante para los proyectos. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a definir qué otras alternativas podemos utilizar. En el caso que no se pueda, por decir, hacer la conexión de desagüe y estamos en una zona urbana, vamos a tener que generar posiblemente algún tipo de sistema de bombeo o construir nuestro colector hasta el punto más cercano. Si estamos en una zona rural, construir un tanque séptico. De igual forma para el tema del agua. Si estamos en una zona urbana, si no se puede conectar el tema de agua, ya el proyecto se cae, ¿no? Porque es ya más complicado el tema de agua. En una zona rural, el tema de agua es conseguir la fuente, ¿no? Si no existe red, hay que conseguir una fuente de agua. Y si no, será abastecido por camiones cisterna, ¿no? Pero viendo siempre la calidad del agua, ¿no? Una vez como le decía, una vez que tengamos el tema de la factibilidad de servicio, vamos a determinar el tipo de sistema que vamos a usar, ¿no? Forma directa, indirecta, y en la forma indirecta, tanque elevado con cisterna, o hidroneumático,
o bombas de presión constante, velocidad variable, ¿no? Una vez que definamos qué tipo de sistema vamos a utilizar, determinamos el consumo doméstico de la edificación. ¿Qué es el consumo? Como le decía, va referido con la dotación, que es lo que se requiere, es que es la cantidad de agua que se requiere para el proyecto. Y con esto nos ayuda a dimensionar nuestra cisterna, tanque elevado, o el tanque neumático, las bombas, en fin, ¿no? Ya saber qué elementos vamos a utilizar. Luego, en el proyecto vamos a hacer un trazado tentativo, una especie de borrador, para ver más o menos por dónde es que se afecta a la edificación, sobre todo para el tema de desagüe. El tema de agua siempre tiene solución, porque trabaja a presión, mientras que el sistema de desagüe es a gravedad. Luego, una vez que determinemos este trazado alternativo y hemos coordinado con los arquitectos o con el ingeniero estructural y con el ingeniero electricista, ya empezamos ya a hacer el dimensionamiento, ¿no? Utilizando las unidades Hunter, que son las unidades con las que se diseña para el tema de agua, y las unidades de descarga para los tramos de desagüe, ¿no? Ahora, después podemos hacer un isométrico, si en caso no podemos visualizar bien nuestro diseño. ¿Esto para qué? Para poder asignarle las unidades Hunter o las unidades de descarga y poder ayudar más en el dimensionamiento. Y ver algunos detalles, ¿no? De cómo va a ser direccionado las aguas, sobre todo para el tema de las aguas residuales y para hacer y por dónde, hasta qué nivel va a ir los alimentadores de agua, ¿no? Para el caso de edificios, ¿no? Una vez que tengamos todo esto, y empezamos ya a hacer el lanzamiento, a perder carga, calculamos las presiones, y al final, una vez que hacemos el cálculo hidráulico, determinamos las características de nuestro equipo de bombeo. Bueno, aquí ya son recomendaciones que se da para el diseño, ¿no? Por ejemplo, como les decía, el sistema de agua potable no está sujeto a peligro de contaminación por sifonaje, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué hablamos de sifonaje? Lo que pasa es que hay partes que tiene un sistema de drenaje, la cisterna. Esta cisterna, sistema de drenaje, yo me refiero a los reboses, puede llenarse ese rebose y causar una contaminación respecto al sistema, ¿no? Después tenemos que definir, ¿no? Los tipos de aparatos que se van a utilizar, saber qué tipos de aparatos se van a utilizar en el proyecto, ¿no? Si son fluxómetros o son de tanque o algún aparato nuevo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de inodoros, pueden ser los inodoros, los clásicos que utilizamos aquí en el país, que son apoyados sobre el piso, o que ahora se están implementando en algunos centros comerciales, y en hospitales, los inodoros que son colgados. Los urinarios. Los urinarios pueden ser secos, o sea que no utilizan agua, que simplemente es para evacuar la orina. No se consideraría ahí puntos de agua, ¿no? Y así el tipo de aparatos que se requiera, o el equipamiento que se va a utilizar en el proyecto, ¿no? Ver si el proyecto es un proyecto multifamiliar o es de oficinas, si en la zona, como decía, si en la zona existe el alcantarillado, existe, o estamos en un condominio en la playa y el alcantarillado tiene un sistema de tratamiento de aguas residuales al final, y este condominio tiene ciertas cosas o ciertos reglamentos donde indica que no se puede echar grasas
por decir, al sistema de alcantarillado y hay que separarlas, ¿no? Cosas como esas que siempre en los proyectos nos vamos a encontrar. Y todo esto que les menciono está en el reglamento, ¿no? A veces uno no lo lee o no lo lee completo o lo utiliza de acuerdo a lo que a su requerimiento. Y a medida que va teniendo proyectos nuevos de diferentes tipos, lo va a ir utilizando, ¿no? Todo esto está mencionado en el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Hay algunas cosas que sí no están, que he colocado que le va a servir también para que lo tengan en cuenta, ¿no? En sus proyectos, ¿no? Por ejemplo, a ver, esto si tienes está sujeto a remar, ¿no? Son detalles que están hechos y también están, por decir, aquí el número 25, ¿no? El diámetro mínimo de la red de desagüe, ¿no? Que donde se colecta todos los ramales es de 4 pulgadas. Y también el otro tema es con respecto al agua caliente y al agua fría, ¿no? Tiene que tener una separación de 15 centímetros, es punto número 24. ¿Por qué? Porque tiene que tener punto 15 metros. Porque, por ejemplo, en las viviendas, sobre todo para el tema domiciliario, ¿no? De habitaciones, no llevan cobertura o su capa de aislamiento. Simplemente están ubicadas las tuberías de agua fría y de agua caliente. Entonces, por intercambio de temperatura puede calentar el agua fría innecesariamente y perder calor el agua caliente por transferencia de calor, ¿no? Es por eso que se recomienda 15 centímetros. Pero en el caso que sean, por decir, en hospitales, siempre tienen una protección, tienen un forro de aislamiento que es de fibra de vidrio. Algunos otros ya de materiales especiales que están saliendo que son de espuma, ¿no? que van capturando que no se disipe el calor en las tuberías. Estos detalles, por decir, las aguas o los desagües, ¿no? Si uno tiene su casa de playa, y en el diseño no ha considerado por lo menos un tanque séptico, esto lo va a estar virtiendo a la playa, ¿no? O si está en el campo, tiene su casa de campo, ¿no? Su chaleta ahí cerca, y no ha considerado un tanque séptico o un biodigestor, dependiendo lo que quiera utilizar, el desagüe lo va a vertir a una quebrada cerca, ¿no? O al mismo campo, ¿no? Y al final de cuentas va a causar contaminación y todos los efectos que puede tener posteriormente, ¿no? Por ejemplo, aquí también son buenos criterios que están en el reglamento. Por decir, a ver, algo como recomienda, o los criterios es que cada diseño tiene que cuidar la calidad. Por ejemplo, para el tema de redes de agua, los diseños o el recorrido de las tuberías, tenemos que asegurar que no tenga ningún tipo de contaminación. Tenemos que preservar su calidad del agua, ¿no? Que calice la cantidad la cantidad y la presión necesaria, ¿no? Para eso, sin caso, utilizamos equipos de bombeo. Después, que estén necesariamente protegidos, que le pueda dar un buen mantenimiento. Por decir, si estamos en un edificio, los alimentadores de agua tienen que estar mediante ductos. ¿Para qué? Para que en un momento que uno, por decir, si hay alguna avería, estas puedan ser reparadas inmediatamente y sin afectar a los usuarios.
Hay ocasiones que hay tuberías que lo hacen pasar por un espacio privado, que es las paredes del departamento, del mismo departamento, ¿no? Están en los baños. Ese tipo de diseños no se debe dar, ¿no? Eso después, algunos, como dice acá, ¿no? Acá también otro criterio más, si en caso hacemos otro tipo de proyectos, no necesariamente tipo domiciliario o tipo de oficina, mostramos, por ejemplo, el tema industrial, ¿no? En el tema industrial separamos dos líneas, ¿no? Una la de consumo humano y la otra para el uso exclusivamente de la industria, ¿no? Dependiendo del tipo de industria que se utilice, el agua, como le decía, el agua puede ser el agua blanda o un agua para algún tipo de limpieza que se pueda realizar, ¿no? Ahora, y otra cosa, que esto sí es importante, es que ninguna instalación de bombeo o ninguna bomba debe estar instalado hacia la red pública. Eso sí está prohibido, ¿no? Y no se debe hacer. Porque al instalar una bomba estaría generando un consumo muy grande, disminuyendo la presión a los vecinos y a la vez en la red podría estar generando vacíos, generando posiblemente en un punto de la red un tema de cavitación o presión negativa que hace que la tubería se rompa, ¿no? O sea, averíe, dependiendo la zona y la calidad de tubería que puede estar instalada, ¿no? Desde la red pública, ¿no? Otra cosa que siempre he visto que se olvidan es la ubicación de una válvula general después de la conexión domiciliaria, ¿no? Después del medidor. Eso, por ejemplo, acá está indicado en el punto L, ¿no? Después, bueno, estas ya son consideraciones de diseño, algunas cosas que, para el tema, estamos hablando del tema de redes de agua, ¿no? Como decía, la presión mínima en la presión mínima en los aparatos sanitarios es de 2 metros. Salvo algunos aparatos, ¿no? como son los fluxómetros. O lo que en hospitales lo que pueda requerir algún tipo de equipamiento, ¿no? Algunos aparatos. O también para el tema de, ¿cómo se llama? Para el tema de abastecimiento de agua para el lavado de carros, ¿no? Que también es otro tipo de presión. Unas recomendaciones a qué distancia tiene que estar las tuberías de desagüe y de agua. Por ejemplo, si estamos en un primer piso, tenemos una red de desagüe. A lo más cercano que pueda pasar una red de agua es a 50 centímetros entre los ejes horizontales, ¿no? La separación. Y si estamos en forma vertical, la separación debe estar a 15 centímetros, ¿no? O si es que la tubería de agua está protegida. Y siempre la tubería de agua va sobre la tubería de desagüe. Y otra cosa, bueno, y como les también mencionaba, para el cálculo, el método que se utiliza es el método de Hunter, ¿no? Algunas recomendaciones con respecto al tema de velocidades. Este es un tema para que no cause una sobrepresión o cavitaciones en algunos casos. La tubería es de media pulgada, 3/4. Eso está en el reglamento, ¿no? También, como les decía, hay que tener en cuenta el tema estructural. No podemos atravesar las vigas o las columnas así por así. Por lo general, las instalaciones sanitarias no deberían cruzar ninguna de estas estructuras esenciales, ¿no? Ni el agua, ni el desagüe, porque debilitaría la estructura, al menos que el ingeniero de estructuras o estructural haya puesto los refuerzos y hayan hecho las coordinaciones
necesarias y que sean autorizadas, ¿no? Por el mismo ingeniero estructural, porque en el momento de la construcción, allí es donde puede haber problemas, ¿no? Estructuralmente podría fallar, o que sea complicado hacer el cruce. Por eso siempre, antes, en el diseño, como decía, hay que coordinar con el arquitecto, con el ingeniero de estructuras y con el ingeniero electricista, ¿no? También, sobre todo, con el ingeniero electricista para ver la ubicación de las válvulas. No vaya a ser que una válvula lo coloquemos debajo de la caja principal o el tablero principal, ¿no? En los departamentos o en los domicilios, o pueda pasar una línea de corriente media, ¿no? De media tensión o algo, ¿no? O la ubicación de la cisterna que esté cerca al grupo electrógeno o a la subestación, cosas así. Eso siempre hay que estar. No hay que mandarnos en los diseños, no hay que mandarnos solos, ¿no? A menos que sea pues una casa, ¿no? En una casa ya es el diseño más sencillo, ¿no? Pero en edificaciones, en edificios mayores de 5 pisos o en proyectos de que son industriales, siempre hay que coordinar con ellos. Después, como les decía, en los alimentadores, en forma vertical, el alimentador con la montante de desagüe que van a pasar siempre, a veces por el mismo ducto, tiene que tener una separación de 20 centímetros, ¿no? No tiene que estar muy cercanas. Un tema de contaminación que se podría generar si en caso hubiera algún tipo de fuga, sobre todo para la montante de desagüe, ¿no? Para el desagüe, casi también son recomendaciones que se le da. Ya, por ejemplo, el colector principal de desagüe en una edificación se debe calcular para las condiciones de máxima descarga. ¿Cómo determinamos estas condiciones de máxima descarga? En el Reglamento Nacional de Edificaciones nos mencionan las unidades de descarga por aparato sanitario. Funciona de la misma forma cuando casi es el mismo procedimiento para la determinación de las unidades de handling, ¿no? Por cada aparato sanitario. Ahora, también la línea de desagüe tiene que tener pues puntos de registro, ¿no? Para poder en algún momento de atoro o algo, o quiera darse mantenimiento, poder realizar esas operaciones. Ya, y para el tema industrial, como les decía, no se puede vertir el desagüe así por así, o juntar el desagüe doméstico con el desagüe industrial, ¿no? El desagüe industrial tiene ciertas características que no pueden llegar al sistema de desagüe público. Tiene que tener un tratamiento previo, por decir. Una industria textil. En una industria textil tiene que tener su pequeña planta de tratamiento para disminuir la temperatura cuando realizan los lavados, disminuir el color, un tema de segmentación o floculación y las pelusas, ¿no? Ahora, en algún tipo de comercio, por decir, en las pollerías. En las pollerías, el tema de la grasa, su trampa de grasa, antes de que el desagüe vaya al colector público. Y no se debe juntar con el sistema de los servicios higiénicos. Cada uno es independiente. Hasta que el desagüe de graso haya pasado por la trampa de grasas. Como les decía, hay que tener ciertas consideraciones. Por decir, hay algo importante también, es que siempre las tuberías, cuando se interconectan, tienen que ser a 45 grados, en la mayoría de los casos. Cuando es la distribución a nivel de piso, la entrega de un ramal a un colector es a 45 grados, a excepción que si ese ramal va a llegar a una caja de registro, ¿no? Luego, las pendientes, para que pueda escurrir los desagües,
a partir de 4 pulgadas y más, la pendiente es a 1%, y menores de 4 pulgadas, hablamos de 3 y 2 pulgadas, a 1.5, ¿no? Eso nos va a servir para determinar los niveles, por ejemplo, cuando tengamos tuberías colgadas, los niveles de que no interfieran con las alturas de los sótanos, ya que, de acuerdo por reglamento, la altura de sótano mínimo es 210, del nivel de piso hasta el nivel de techo, ¿no? O de fondo de viga, dependiendo, ¿no? Son 210. Luego, lo otro, ahí yo he visto un proyecto, por decir, es el diámetro mínimo de un inodoro es 4 pulgadas. Menos de eso no se coloca. Pero he encontrado proyectos en ocasiones, así cuando me pasaron a revisar, le colocaron de 3 pulgadas. Que eso sí es, no se puede aceptar ese tipo de errores, ¿no? Y después, como decía, todo lo demás ya son recomendaciones que da en el reglamento, ¿no? Ahora, otra cosa que sí es importante para el tema del diseño y el trazado es la colocación de las montantes en los ductos, ¿no? O algún lugar o espacio que se haya previsto con los arquitectos. Sobre todo, esto es siempre coordinación con los arquitectos. Después, las trampas, ¿no? Las trampas o los sifones que van debajo del lavadero, o en los lavaderos, en las duchas, ¿no? Entonces, como le decía, siempre hay que proteger el sello hidráulico que hay en estas trampas, ubicándolos los puntos a 5 centímetros, a 10 centímetros de contenido del proyecto para la trampa de sifón. Eso es para evitar que los malos olores salgan por los puntos de desagüe, ¿no? Luego, los registros tienen que tener el mismo diámetro de la tubería en donde está pasando. Por decir, yo tengo una tubería de 4 y le coloco un registro de 2, eso no es posible, tiene que ser del mismo diámetro, registro de 4 pulgadas. Si la tubería es de 2 pulgadas y le coloco un registro de 4, no puede ser de 4, tiene que ser de 2 pulgadas. Como dice, en el reglamento indica claramente, en el punto G, que tiene que ser del mismo diámetro, ¿no? Después pasamos allá estamos acabando la parte teórica, estoy pasándose un poco rápido algunas cosas para poder ya ver esto de lleno ya en ejercicios, ¿no? Y ahí ver ya el diseño en sí. En esta parte, bueno, simplemente es verificar, o hay que tener en cuenta, ¿no? Lo que es, sobre todo, el tema de la presión en la red exterior, en la red pública. La presión mínima, existe continuidad o no existe continuidad. Sobre todo esto es para definir, como ya les mencioné anteriormente, para definir el tipo de sistema que vamos a utilizar. Indirecto, directo, y en el tema indirecto va a depender también de qué otro subsistema, pues, ¿no? Cisterna de tanque elevado, cisterna hidroneumático, cisterna de presión constante, ¿no?